Sí, estamos en este momento en una situación de pocos casos a nivel del interior del país principalmente, pero con una situación difícil en lo que es la zona del AMBA, digamos, todo lo que tiene que ver con Capital Federal y el conurbano, de transmisión local y de casos que se van duplicando. Así que bueno, todavía estamos muy alertas con esta situación, dado que bueno, la circulación de este virus es muy rápida, el contagio es muy fácil, así que bueno, todavía seguimos en alerta y bueno, en este aislamiento que nos permite disminuir, digamos, el número de casos. La ministra de Salud de la provincia, Sonia La Velázquez, ministra de ha Salud de la definido la provincia situación como ha una definido la situación situación controlada en la como provincia de una. Entre Ríos. ¿Cómo van a continuar las estrategias en un futuro próximo aquí en la provincia? Bueno, las estrategias, básicamente, como le decía, la situación es controlada, lo cual no quiere decir que el virus no vaya a circular. En este momento nosotros estamos en una fase 4, como se dice básicamente, en el cual hay una circulación de gente, por lo menos para actividades económicas básicas en nuestra provincia, y con todas las medidas más importantes relacionadas a lo que tiene que ver con la higiene y el cuidado personal. Esto es muy importante porque el virus va a circular por nuestra provincia, van a aparecer casos provenientes de otras provincias, como ya ha ocurrido en las últimas semanas, y no le tenemos que dar ninguna oportunidad al virus para que se disperse rápidamente. Por lo tanto, las medidas de aislamiento van a seguir y lo que sí, bueno, con algunas flexibilizaciones, siempre, y lo más importante es que estas flexibilizaciones tienen que ser escalonadas y también controladas y evaluadas desde el punto de vista epidemiológico en cada una de las localidades. Garcilaso, en los últimos días en el reporte nacional se han sumado más casos de lo habitual, de un promedio de más de 100. Estamos en 244 que se confirmaban en el día de ayer. ¿Estaríamos ante el pico o cómo están analizando la situación? El tema del pico ahora ya es bastante difícil evaluar cuándo va a haber un pico y si realmente va a haber un pico. Eso no lo podemos prever hoy tan fácilmente. Lo que sí está ocurriendo a nivel nacional y que también es una alerta que estamos teniendo es muy probable que se cambien algunas definiciones de caso, están relacionados también a que el virus se ha acercado también a lugares o a zonas muy populosas, digamos. O sea, ha entrado en barrios en los cuales hay mucho más hacinamiento, mucho más gente, y también ha afectado por ejemplo, geriátricos, que son lugares bastante delicados por el hecho de que la mayoría de esas personas son los que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad moderada o grave. Así que un poco entiendo yo que las características de los casos están relacionadas a eso. El virus ha entrado a barrios en donde hay una mayor densidad poblacional, mayor concentración de gente, y es por eso que estamos viendo casi como una duplicación de los casos que se venían viendo habitualmente. Como decía vos, se veían 100, 150, hasta 180 algunos días, y ahora ya estamos arriba de los 200. Así que bueno, esa situación es importante y hay que tener en cuenta también esas características, ¿no? Tenemos una población en la provincia de Entre Ríos que supera el 1.000.000 de personas y una cantidad de testeos de 736 hasta el día de ayer. ¿Se van a aumentar la cantidad de estudios en los próximos días? ¿Se va a mantener de la misma manera que se venía manejando hasta estos momentos? ¿Qué es lo que va a suceder en este sentido? Testeos, hay distintas estrategias de testeo, no hay una sola estrategia. La más importante de las estrategias está relacionada con la detección de la enfermedad en la fase aguda, o sea, detectar a través de algún método diagnóstico el genoma viral en la fase aguda, o sea, cuando la persona recién inicia con los síntomas. Esos testeos van a depender obviamente de la cantidad de casos sospechosos que se vayan observando.
no va a depender de otra cosa sino de eso. Esa estrategia, que es la más importante, está relacionada a detectar los casos sospechosos, testearlos y diagnosticarlos, y aquellos pacientes que sean positivos, aislarlos y buscar todos los contactos estrechos para hacer un seguimiento de esos pacientes a ver si se contagiaron o no. Esa es la estrategia básica. Después hay otro tipo de testeos que buscan serología, se llama, que lo que buscan es anticuerpos. Estos testeos tienen otra estrategia totalmente distinta, está más relacionada a investigaciones epidemiológicas de prevalencia, o de cero prevalencia, como le llamamos nosotros. Generalmente esto no sirve para diagnóstico, porque básicamente uno detecta la enfermedad en la fase ya de convalescencia, o sea, cuando pasaron casi 15 días desde que la persona inició los síntomas, recién ahí empiezan a aumentar los anticuerpos. Esto se está probando con algunos protocolos ya a nivel nacional. Nosotros tenemos expectativa de poder realizar algunos de estos testeos. Lo que se ha probado a nivel internacional respecto a estos testeos de cero prevalencia es que la prevalencia no es tan importante como por ahí se creía. Hay algunas teorías que hablan de que la mayoría de la gente se va a infectar, entonces eso va a generar una inmunidad y entonces ya después el virus va a dejar de circular. En los países donde ha circulado mucho el virus se han realizado algunos estudios de esto de cero prevalencia y no han demostrado que sea la gran mayoría de la gente que ha estado en contacto con el virus. Y esto es importante tener en cuenta porque los diagnósticos que se hacen por testeo, por PCR, no estarían tan lejos de lo que se ha observado, digamos, en esos países, y a su vez la tasa de letalidad no estaría tan lejos a la que se está estimando tampoco. Y también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que todavía queda susceptible, por eso en estos países también están preocupados por esas segundas olas que se llaman de circulación del virus. Por lo tanto, se sigue recomendando también a nivel nacional que todas las salidas que se vayan a hacer de estas cuarentenas tienen que ser progresivas y controladas. Y eso también se está evaluando y se está viendo en estos estudios de cero prevalencia. Bien. Preguntarle en relación a la salida progresiva de la cuarentena, ¿qué crees que es lo que va a ocurrir aquí en la ciudad de Paraná en relación a las salidas de esparcimiento? Ayer conocíamos la autorización por parte del gobernador, por parte de Gustavo Bordet, y concretamente lo que se está analizando en estas horas es cómo va a proceder la ciudad de Paraná concretamente en este sentido. ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto? Bueno, desde el COE nosotros hemos hecho algunas recomendaciones generales. Esto va a depender de cada uno de los municipios, evaluar, conoce mejor la población, obviamente, y tiene la capacidad también de llevar adelante los controles que se puedan llegar a hacer de estas actividades. Ya hay varias localidades que han iniciado, previos a esta semana, que ya han iniciado estas actividades de esparcimiento. Nosotros consideramos que es importante que la gente pueda tener estos momentos de esparcimiento y más en esta etapa, porque tampoco sabemos hasta cuándo vamos a estar en aislamiento. Esto hay que también tenerlo en cuenta y bueno, consideramos que estamos en condiciones de tener este tipo de actividades. Después, cómo se va a normatizar o cómo se va a reglamentar, eso bueno, va a depender de cada municipio y va a depender obviamente porque cada municipio tiene situaciones completamente distintas. No es lo mismo una localidad pequeña de 1.000, 1.500 habitantes que una población como la de la ciudad de Paraná, que llega aproximadamente a los 250.000 habitantes. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos puntos y bueno, y evaluará cada municipio cuáles son las condiciones y cómo será también el control de estas medidas. Pero te reitero, nosotros consideramos que es importante que se puedan organizar para llevar adelante actividades de esparcimiento y basados principalmente en la situación epidemiológica y también en el hecho de que no sabemos claramente hasta qué momento se van a tener que seguir tomando estas medidas de aislamiento.
Garcilaso, respecto de la situación de los geriátricos o las residencias de adultos mayores, ha habido muchos casos a nivel nacional también. ¿Cuál es la situación aquí en la provincia? Y si se analiza también por allí la posibilidad de facilitar la visita de familiares a los geriátricos, teniendo en cuenta que puntualmente y específicamente hasta el momento no ha habido casos en Entre Ríos. Bueno, principalmente en este punto el Ministerio de Salud ha tomado como un eje crítico esta política, y de hecho se ha generado una coordinación específica para adultos mayores para trabajar en este contexto de la pandemia. Se está trabajando en muchísimos aspectos en los geriátricos relacionados a salud, principalmente, bueno, uno de los que tiene que ver también está lo que tiene que ver con la vacuna antigripal. Y respecto a coronavirus, es un tema muy delicado el tema del ingreso de familiares, de cuidadores y de personas ajenas a las instituciones, porque claramente, bueno, la entrada del virus a uno de estos lugares puede generar problemas. El riesgo-beneficio, que es lo que nosotros evaluamos en esas situaciones, es complicado. Y lo mismo que le decía con lo que tiene que ver con los municipios, en esto también, no todas las instituciones son iguales. Hay distintas categorías, distintos tipos de instituciones de adultos mayores que bueno, estarán algunas en algunas condiciones y otras en otras condiciones. Pero eso se está evaluando institución por institución. Se ha planteado, sí, este tema de los familiares, porque también hay cuestiones que están relacionadas, obviamente, a la salud mental también de los abuelos. Así que, bueno, se va a ir evaluando institución por institución, condiciones por condición y también localidad por localidad, ver las condiciones también epidemiológicas de cada una de las localidades. Pero en este momento estamos en una situación de contener lo más posible las condiciones de los abuelos, y que se evite lo más posible la entrada de personas ajenas a las instituciones por el riesgo que esto implica de esta infección distribuida en un geriátrico. Garcilaso, lo cambiamos de tema. Hasta el pasado 8 de mayo se veía que más de 550 casos en la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de la situación concreta de dengue en Entre Ríos, siendo Paraná y Nogoyá las ciudades más afectadas. ¿Qué es lo que cree que ocurrió precisamente en este sentido para que podamos observar tantos casos en relación a lo que teníamos años previos? Nosotros ya en noviembre, diciembre de este año, nosotros difundíamos una alerta que había iniciado la Organización Panamericana de la Salud relacionada a uno de los brotes epidémicos más grandes de los últimos años, sobre todo lo que era Brasil y Paraguay en aquel momento. Aproximadamente en diciembre de 2019 había habido confirmados más de 2.500.000 casos en lo que era Brasil y Paraguay, un brote muy importante en Paraguay. Nosotros en enero tuvimos el ingreso de más de 15, 20 casos de importados, lo cual para nuestra provincia eso era algo que no habíamos visto otros años, tantos casos importados en tan poco tiempo. Y bueno, obviamente todo lo que es la zona centro y norte de nuestro país, se conoce, bueno, la circulación del virus en varios años anteriores, y también de la presencia del vector. Nosotros esperábamos tener una transmisión local importante y bueno, se llegó a los 500, hoy estaremos cerca de los 570, 580 casos hasta el momento confirmados. Como decías vos, las ciudades más afectadas han sido, bueno, principalmente, bueno, obviamente las más populosas, las que mayor densidad poblacional tienen, como son Paraná, Gualeguaychú, Concordia, y también Nogoyá ha tenido un brote bastante importante. Igualmente, bueno, según la fecha de inicio de síntomas, nosotros hemos visto la curva epidémica, el pico de la mayor cantidad de casos que se han diagnosticado semanalmente han sido cerca de la semana 13, cerca de la semana 14 más o menos, que eso corresponde a finales de marzo, principios de mayo. Y bueno, ya en el último mes de mayo hemos visto semana a semana que los casos vienen descendiendo. Teníamos aproximadamente
la semana 13 y la semana 14 cerca de 100 casos semanales diagnosticados, y en estas últimas semanas ya hemos llegado a los 20 casos, 10 casos semanales más o menos diagnosticados. O sea que la curva va en descenso, pero como decías vos, aparte ha habido muchas localidades afectadas. Estas son las que han mayor cantidad de casos se han observado, pero hemos observado prácticamente la circulación del virus en menor magnitud, pero también lo hemos observado en prácticamente 20, 25 ciudades, localidades más de la provincia, y particularmente, si bien ha circulado un serotipo específico, hemos visto también que ha habido otros serotipos, hay 4 serotipos de virus del dengue. El que inició básicamente el brote fue el serotipo 1, pero también hemos visto otros serotipos circulando en la provincia.